Continuamos en Guayaquil es Comercio, este programa que está analizando el desempleo. En la agenda común de empresarios y gobierno debe estar el empleo para la población económicamente activa como punto central. Lamentablemente esto no es así. Sin embargo, es necesario buscar soluciones y pido al economista Carlos Molina que nos diga cuáles son las oportunidades para que la gente desocupada obligatoriamente, esa gente parada por fuerza mayor, tenga trabajo. Mire, hay cosas puntuales que pueden hacerse muy rápido. Una es bajar el costo de crear una empresa. Eso es sumamente fácil, sumamente rápido, es un tema administrativo. Cómo crear una empresa, hacerlo muy rápido. Otra es garantizar la estabilidad del sistema tributario, decir, ¿sabes qué, señores? Ya hemos tenido 9 reformas tributarias, pues bueno, ahí quedamos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que el emprendedor pueda tener una visión de futuro, para que él pueda pronosticar, porque obviamente cuando uno emprende siempre está proyectando en sus ventas futuras y si de repente no puede hacer esa proyección, no va a tener incentivos para emprender un nuevo negocio. Y por último, un tema que ya creo que ha avanzado el gobierno, que es establecer acuerdos de comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con cualquier país, con todo el mundo. Lo ideal, sin comercio libre no existe posibilidades de un desarrollo. Todos los países que han prosperado a través del comercio, de integrarse al mundo, y esa es la forma. Y tienen 2 ventajas puntuales que quisiera enunciarlas con respecto a los acuerdos de comercio, porque mucho se habla tema arancelario, y efectivamente el tema arancelario está perdiendo relevancia, porque lo que realmente es relevante de negociar en acuerdos de libre comercio es que existen burócratas ineficientes tanto aquí como en cualquier parte del mundo, como buenos también existen. Por tanto, lo que uno tiene que negociar y poner mucho énfasis es en las trabas pararancelarias, es decir a ustedes, cuando los ecuatorianos quizás queramos exportar a otros países, decirles que ellos tienen tiempos límites para aceptar que nuestros productos puedan entrar a esos países. Y esa es una ventaja que debería ser negociada y debería hacérselo ya. Doctor, es necesario lograr acuerdos comerciales, pero hay dificultades, hay escollos, cortapisas. El gobierno de los Estados Unidos hace poco lo que hizo es retirar la oficina comercial del Ecuador, de la Embajada del Ecuador, y también de Venezuela, Canadá y de México. Esto va a imposibilitar el que tengamos mayores acuerdos, por el contrario, nos aleja. Bueno, sí, el tema de los Estados Unidos nosotros tenemos vigente estas famosas preferencias arancelarias andinas que se abrevian como ATPDA, que están vigentes hasta junio del 2013, es decir, nos quedan prácticamente 16 meses para conseguir un acuerdo comercial diferente, es decir, porque las preferencias arancelarias andinas, que eran para varios países andinos, esos países que eran compañeros nuestros, beneficiarios de las preferencias, ya tienen tratados comerciales firmados, tratados de libre comercio, de hecho, con Estados Unidos, y hablo de Colombia, Perú, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el Ecuador llegue junio del 2013 y el Ecuador no tenga otro acuerdo? Entonces, hay productos que están amparados en este tratado que van a empezar, y voy a tomar un ejemplo para ser gráfico, el atún en pouch se exporta a Estados Unidos en 2 presentaciones, en aceite y en agua. Pagan 15 y 35% de arancel si es que no están protegidos con un tratado de comercio. Entonces, nosotros tenemos ese plazo para conseguir algún acuerdo comercial que produzca que estos productos como el atún tengan algún tipo de salvaguarda para que puedan entrar a ese mercado y no empezar a perder esos puestos de trabajo que hoy están en Manta, en Pozorja, con sendas procesadoras de atún, ya que el atunero, si es de bandera peruana, va a pagar 0 arancel. Y si se procesa en Perú, pues obviamente entrará con 0 arancel, mientras que si se procesa en Ecuador pagará 15 o 35%. En la percha norteamericana, el consumidor, en medio de esta crisis de la cual todavía no salimos, va a ver estos 2 atunes de calidad similar, el peruano y el ecuatoriano. Pero uno va a ser 35% más barato por lo menos. Entonces, probablemente escoja ese. Y lo que va a pasar ahí es que Ecuador perderá progresivamente ese mercado con la consecuencia lógica que es pérdida de plazas de trabajo en Pozorja, en Manta, en cualquier parte donde estén asentados estas fábricas de procesamiento. En tanto, en países vecinos como Colombia y Perú, las cosas son diferentes porque ellos tienen un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y obviamente tienen muy avanzadas las conversaciones con la Unión Europea, nosotros no. El sistema de dolarización puede ser la posibilidad para incrementar la inversión y el empleo, o el sistema de dolarización, como dicen muchos, ha generado daños a la economía ecuatoriana. Bueno, la dolarización ha sido la base del desarrollo de la economía, del crecimiento económico que ha tenido Ecuador, ¿no? Sin dolarización
100% seguro el país estaría en un descalabro con todas estas crisis políticas, institucionales que hemos vivido, ¿no? Gracias a la estabilidad monetaria ha permitido, lo que hablaba hace un momento, ¿no? Cuando uno emprende algún tipo de negocio tiene que proyectar, planificar, y qué mejor que saber que cuando vas a vender algo después de 2, 3, 4 años, ese ingreso que vas a tener no va a ser mermado por la inflación como era antes, ¿no? Realmente es un puntal, lo que se necesita es como esta mesa, ¿no? La dolarización es un puntal de la mesa, lo que necesitamos es los otros apoyos para que la economía comience a generar, y ojo, o sea, el ecuatoriano es muy emprendedor, el ecuatoriano no es de aquellas personas que se echa a la cama a no hacer nada, ¿no? Y esto lo demuestran los índices. A veces cuando uno habla de los índices de subempleo, los habla de forma negativa, pero yo lo que digo, cuando veo un índice de subempleo alto, digo, oye, esta persona no tiene un empleo formal y sale a la calle a esforzarse para llevar el pan a su... Vende Coca-Cola en vasito, vende lotería, pero sale a los producir algo señor, para poder alimentarse, ¿no? Porque sabe que hay que pagar el almuerzo de él y el de sus hijos. Ahora, imagínense si esta persona, esta emprendedora, tuviera un entorno amable o un entorno no hostil a la creación de empresas. O sea, viéramos otra realidad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se dice por parte del sector oficial que la inflación en este año podría llegar al 5%, superar el 5%? En países dolarizados, obviamente, como los Estados Unidos, una inflación del 3% es una inflación alta. Esa es la inflación de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué va a pasar en el Ecuador? ¿De qué manera va a afectar aún más al tema del trabajo, el empleo, la producción? Bueno, nosotros en el transcurso de la semana tuvimos un seminario también en donde vino Walter Spurrier por el lado privado y vino David Molina, economista que trabaja en el MIPRO, a dar sus preocupaciones y sus, digamos, cuál era su visión sobre cómo va a desarrollarse el año. Y una de las preocupaciones reales que tiene el gobierno es una inflación que el año pasado fue 5.6% y se estima que el año 2012 va a estar entre 5 y 6 nuevamente, posiblemente más cercana a 5. Pero como usted dice, Fernando, es preocupante porque la inflación en Estados Unidos es 3% y cualquier cosa sobre 3%, amén de que los commodities han subido, es decir, de que ha habido un incremento de precios de productos básicos a nivel internacional, manejar inflaciones altas en un país dolarizado es preocupante porque el encarecimiento de productos va a ir por lo menos a ese ritmo. Entonces los ajustes salariales también pretenderán ser del mismo tamaño y eso al fin del día nos va a disminuir la competitividad, sobre todo en nuestras exportaciones. Entonces sí hay que tomarle asunto y tener cuidado de ese indicador y vigilarlo constantemente porque hay que procurar que la inflación dolarizada en el Ecuador sea pues alrededor o similar a la que tienen los Estados Unidos. Y ojo, la inflación es efecto, no causa, ¿no? La inflación es efecto de la baja productividad de la economía ecuatoriana. Porque si la economía ecuatoriana fuera productiva con la misma cantidad de dólares dentro de la economía, los precios no tienen que incrementarse, más bien deberían tender a la baja. Y en esa baja productividad, ¿cómo impacta también el que, por ejemplo, se estimule el consumo a través de subsidios, a través de la entrega de recursos por parte del Estado a sectores deprimidos de la población? Fernando, no es excluyente la política social con la política productiva. Yo realmente creo que son complementarias. O sea, nadie puede criticar en el caso del gobierno que se preocupe por la gente de menos recursos. Está bien que se preocupe por la gente de menos recursos, pero lo que también es importante es que con la misma pasión que se asocia o trata de defender este sector de la sociedad, que está muy bien, tiene que juntarse con el sector productivo para entender las necesidades. Yo creo que eso no lo ha hecho el gobierno, no lo está haciendo bien. Ha sacado una ley que supuestamente va a beneficiar al sector productivo, pero no hay ningún tipo de efecto, porque no toma en cuenta o no termina de entender que es muy importante para el empresario, para el emprendedor, para el sector productivo, la certidumbre de las reglas. Y eso no existe actualmente, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que deberían acercarse también al sector productivo privado, que como lo he dicho desde el inicio, es el principal fuente creadora de puestos de trabajo productivos en el país. Doctor, estamos ya cerca del final de este programa. Escuchaba a autoridades del Servicio de Rentas Internas que decían días atrás que hay que acercarse a pagar los impuestos alegremente. Con alegría. Sí. Sí. ¿Cómo lo toma usted esto? Y en realidad hay que pagar los impuestos. Estamos hablando del desempleo, de una crisis económica, de poca productividad, y se nos pide que hay que pagar los impuestos con alegría. Sí, claro que hay que pagar los impuestos, con el pago de impuestos. Pero también el SRI debe enfocarse en ese 43% de evasión que todavía mantiene y no cargarle la mano más todavía al 57% que ya pagamos. Ese es el primer requerimiento. Y un comentario más sobre lo que decía Carlos antes. La relación público-privada, sí hay partes donde ellos han oído y hemos trabajado en conjunto, y me voy a referir a la única parte que está operando el Código de la Producción, que es la nueva ley de aduanas, con ventanilla única incorporada, y la ley de comercio exterior, que fueron trabajadas entre la Cámara de Comercio
y el Ministerio de Producción y Coordinación, o Coordinación de la Producción, que es como se llama, en donde el producto final lo vamos a ver en los próximos días, porque la ventanilla única está por inaugurarse, y es un sistema muy moderno de aduana, en la cual el sector público y el sector privado trabajó de la mano y encontró esta solución que va a ser de beneficio para el comercio exterior ecuatoriano en general. En los países europeos que actualmente experimentan una severa, se busca recortes, tiene que haber un adelgazamiento del Estado en esas naciones, pero en el nuestro resulta que es todo lo contrario, como exhibió el propio reportaje de inicio del programa. Suben los empleos en el sector oficial, en el sector estatal, y bajan los empleos en el sector privado. Eso es lo que hemos podido apreciar, pero, por ejemplo, estamos pagando más impuestos, los impuestos permanentes, que son los impuestos para gastos como sueldos, pero si siguen subiendo los niveles de empleo en el Estado ecuatoriano, pues no tiene mayor utilidad ese recurso que aporta la gente. Bueno, hay que pagar impuestos, o sea, es estricto, en una sociedad hay que pagar los impuestos y está bien que se paguen los impuestos. Esos son los ingresos permanentes. Esos son los ingresos permanentes del Pero gobierno. no puede ser para pagar solamente gasto corriente de una abultada burocracia. Sí, y en ese sentido lo que hay que ver que han hecho otros países, ¿no? Usualmente uno no hay que aislarse lo que han hecho, porque las recetas, Fernando, ya están dadas. O sea, uno no tiene que inventar el agua tibia. Realmente las recetas de éxito las podemos ver en países como Chile, Perú y Colombia, que están creciendo tasas significativas. Y ojo, tasas sostenibles en el tiempo, porque cuando uno de repente dice, oye, pero ¿cómo criticas el crecimiento económico si actualmente este año está muy bien? Y uno dice, efectivamente, está muy bien el crecimiento económico este año, pero lo que a mí me preocupa no es la coyuntura, que efectivamente está, en la medida que esté financiado el gasto público, que es el que dinamiza la economía, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué va a suceder en el momento de que en el mediano y el largo plazo no logre el gobierno financiar ese gasto público? La variable de ajuste es la contracción económica. Y si no prendemos los otros motores del crecimiento, como inversión extranjera directa, inversión local o empresa privada, pues vamos a sufrir, porque esto hay que ponerle rostro humano. A veces uno le pone el numerito de desempleo, pero ese numerito de desempleo son cientos de miles de personas que no pueden alimentar sus hogares, ¿no? Y esto hay que preocuparse. ¿Cómo sellaría este programa sobre el empleo, doctor? Bueno, yo creo que hay que ser optimistas siempre, y yo creo que este espacio que hemos abierto para poder transmitir comentarios como estos, opiniones como estos y recomendaciones como las que tiene el sector privado sobre cómo mejorar el empleo en este caso, son y deben ser bien vistas por el sector público, porque lo que procuramos es eso, trabajar juntos, porque todos queremos un Ecuador diferente, todos queremos un Ecuador más próspero, todos queremos que haya más empleo, que haya más seguridad y que, digamos, tengamos ese nivel de felicidad mínimo que requieren los seres humanos en general, para vivir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Guayaquil Comercio tendrá como invitado la próxima semana al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot Sadi. Cordiales saludos. La Cámara de Comercio de Guayaquil presentó Guayaquil es Comercio.